Huancamilca, el poder de la comunicación. Candidato primero en la lista para asambleísta nacional del partido Avanza, el economista Ramiro González. Economista, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo así por Guayaquil? Bueno, estamos ya cerrando campañas por todas las ciudades. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la provincia de Los Ríos, que ahí tenemos nuestra segunda candidata asambleísta nacional por Vinces, que es una lideresa muy querida allá. Así que estuvimos en la provincia, hoy día estamos acá en El Guayas, mañana vamos a Tungurahua, para después regresar a Quevedo, que vamos a hacer un gran cierre también allá. Luego, están fuertes en Los Ríos, ¿ah? Sí, muy fuertes. Y luego vamos Quito y finalmente Imbabura, que también estamos muy fuertes. ¿Cuáles? Bueno, no le voy a preguntar sobre las expectativas de cuántos asambleístas van a poner en el próximo periodo, pero tenemos entendidos que hay mucho indeciso, ¿no? Que la gente no termina de convencerse por uno u otro candidato. Así es, creo que ha sido una de las campañas más difíciles que hemos tenido en los últimos tiempos por la indecisión de las personas. Efectivamente, se habla todavía entre un 70 y 75% de indecisión para candidatos nacionales. Lo que pasa es que la mayoría de los espacios los han cubierto los presidenciales. Entonces, después vienen los provinciales, después los nacionales, y ya el Parlamento andino ya es el hermanito pobre, digamos, del tema. Entonces la gente no tiene conocimiento de quiénes están de candidatos realmente. Entonces es un esfuerzo grande el que se tiene que hacer en territorio para posicionar los nombres de los asambleístas nacionales. Yo quiero preguntarle sobre, no quiero retirarme de aquí, de este espacio, sin antes preguntarle a usted sobre los escándalos de corrupción. Ya no es pasando un día, es hora tras hora van apareciendo en redes sociales, en medios de comunicación tradicionales, nuevas y distintas denuncias que refieren a la recepción o a la posible recepción de coimas por parte de funcionarios públicos. ¿Cómo se combate esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Y se lo pregunto porque Ramiro González fue parte de este gobierno. Así es. Y entonces, vamos, ¿usted conoció o escuchó alguna vez de este tipo de prácticas? Mire, todos los temas de los sectores estratégicos casi nunca se lo trataban en un gabinete. Los temas estos obviamente tenían un trato especial, privado, así que nunca se supo de estas cosas. Pero sobre todo yo creo que lo que hay que ir es a que no haya impunidad. La gente lo que está cansada es que solo sean denuncias, pero nada en firme. Entonces yo creo que este es el momento de darle la oportunidad desde la Asamblea al país de hacer una metodología de escogitamiento de jueces y de las personas que vayan a los órganos de control, gente buena, que sea un mecanismo confiable, que los mejores hombres y mujeres ecuatorianas se sientan seguros de que si participan van a ganar los mejores, porque ahora desafortunadamente no participan los mejores porque saben que está amarrado todo. ¿Debe haber una reforma por supuesto, a la función judicial? Por supuesto que sí, necesariamente, porque si no, imagínese usted, hacemos una fiscalización política, porque en la Asamblea lo único que puede hacer es una fiscalización política, después se manda esos documentos a la función judicial o a la fiscalía. Y si ahí tiene amarrado el tema, no pasa absolutamente nada. Entonces volvemos a cero. Bueno, pero políticamente una asamblea independiente puede enjuiciar al fiscal e incluso podría llegar a destituirlo. Sí, ojalá se tenga una asamblea no comprometida, sino más bien una asamblea deliberante, una asamblea independiente, que es lo que nosotros estamos proponiendo, para que sea una asamblea propositiva, una asamblea que devuelva al país el diálogo, porque yo creo que estos 10 años ha sido una asamblea con un déficit de diálogo tremendo, porque solo ha sido imposición tras imposición. Así que esperemos que la ciudadanía se dé cuenta de eso y mande a la asamblea realmente a ciudadanos y ciudadanas que quieran realmente hacer de la asamblea un foro de discusión, un foro de investigación, pero sobre todo de propuestas claras y concretas para dar sostenibilidad al tema económico. Hace minutos el ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez, decía que todo está bien, que todo ha mejorado en estos 10 años, que no hay nada de qué preocuparse ni de qué quejarse. ¿Qué opinión tiene usted, economista? Y yo creo que realmente están viviendo una ficción. Hay un grupo de economistas intelectuales, entre comillas,
que se sientan en un escritorio y piensan que los números los dicen todo. Cuando nosotros salimos a territorio y vemos las cosas que están pasando, por ejemplo, tú te vas a un mercado en Saquicilí. Yo he regresado 3, 4 campañas y ves exactamente la misma pobreza. Cuando tú caminas por los suburbios de Guayaquil, exactamente lo mismo. Cuando tú caminas por los campos en la Amazonía, es peor todavía, porque ahí sí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiarios de esta década ganada que dicen ellos? Yo creo que fue un sector económico importantísimo que hizo hartísimo dinero, pero que no permeó para abajo. Eso es lo que ha pasado en esta década, y es lo que ellos no se dan cuenta. Entonces, estadísticamente, la media es buena, ¿no es cierto? Pero yo creo que de la media para arriba se llevaron más que de la media para abajo, digámoslo así. Pero es grave, es grave. Ahora, estamos ya faltan poquitos días, ¿no? Estamos 13, ya, faltan pues, 6, y para comunicar las propuestas apenas les quedan hasta el jueves. Hasta el jueves. O sea, hoy y 3 días más. Aprovechemos el tiempo, economista, para comentarle a la ciudadanía cuáles son las propuestas de Ramiro González, las propuestas de Avanza y por qué deben votar por usted. Muy fácil, mire, nosotros pensamos que en el tema económico, ya el tema de la fiscalización lo hemos manifestado, pero en el tema económico, una economía dolarizada, con una inflación del 1%, debería ser el lugar idóneo para las inversiones externas, pero no se da por el relajo que existe en el tema tributario. Nosotros proponemos que una vez que vayamos a la Asamblea, el IVA ya debió haber bajado a 12%, que quitemos la ley de plusvalía, que quitemos el pago anticipado del impuesto a la renta para reactivar la economía, para que haya más circulante en las empresas, y ahí sí pare, de tal forma que hagamos un acuerdo de 8 años de no topar, de 8 años, es decir, extra gobierno, sino un pacto de sociedad, de no topar el tema tributario, que no sea para mejorarlo y para incluir a los que todavía no pagan, ¿no es cierto? Yo creo que con eso logramos que venga la inversión, pero sobre todo bajar el riesgo país para poder hacer una renegociación de deuda sana, porque no es cuestión de decir cuando estás con un índice de riesgo país alto vas a renegociar, no te la renegocian, así de simple, tienes que bajar eso para poder hacerlo. Luego de aquello nosotros pensamos que hay que mejorar el tema competitividad en el país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bajando los costos de producción, no hay otra forma. Y el costo de capital no puede seguir tan alto en el Ecuador como está ahora. Una economía con una inflación del 1% dolarizada no puede tener tasas de interés del 13% en la banca, de 20% en las cooperativas o 25% en las tarjetas de crédito. Eso es imposible, no nos hace competitivos. La gente, vea, ahora el presidente incluso está sacando un decreto para condonar intereses, pero no puedes tener una política de dádiva, tienes que tener una política macroeconómica eficiente para que los actores sociales puedan cumplir con sus compromisos. En época electoral, ¿no? Siempre en época electoral. Y luego nosotros planteamos que hay que legislar para que venga banca internacional en sana competencia, como hay en Perú, en Colombia, en Chile, en Panamá. Vengan y se instalen aquí en el país e inyecten recursos a la economía para que las tasas bajen. Una tasa sensata en una economía como la nuestra debería ser el 6%. Ahí sí la gente puede trabajar. Pero si tú te compras una camioneta en un concesionario, te cobran el 19%. ¿Cómo puedes trabajar? Es decir, en los 4 años casi has duplicado el costo del vehículo. Entonces, nosotros pensamos aquello. Sin contar que ese vehículo cuesta mucho más aquí que en cualquier otro país del mundo, ¿no? Casi el 50% más, 45%. Entonces, eso, sumado a que nosotros estamos planteando que si ya hemos hecho inversiones en energía eléctrica y se está vendiendo el excedente a Colombia a 6 centavos y en el Ecuador nos venden hasta 13 centavos, o sea, ese es ilógico. O sea, nosotros planteamos, no demagógicamente ni nada, sino más bien técnicamente, de 11 de la noche a 6 de la mañana, que se venda a costo de producción, porque igual la energía se produce a esa hora y se desperdicia porque no hay cómo acumularla, para que los agricultores puedan poner riego a esa hora, ¿no es cierto?, con tasas bajas. Y los industriales. Y los industriales pongan otro turno y generar empleo. Y así la economía comienza a dinamizarse seriamente, que nos vean como un país de oportunidad. Y eso es lo que está planteando Avanza. Sencillo, práctico, que no le cuesta nada al Estado, pero que dinamizaría la economía en una forma impresionante. Estamos dialogando con el economista Ramiro González, primer candidato a la Asamblea Nacional por el partido Avanza. Bueno, yo de mi parte me despido de usted, economista, pero queda en buenas manos, en manos del economista Clever Chica, para continuar pues desarrollando esta entrevista.
Bueno, Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí, Ramiro. Estuviste en el Seguro Social y siempre hemos dicho que la única institución que tiene fondos, que tiene dinero, es el Seguro Social. Una institución fuerte, segura, estable, aunque las cifras en cuanto por cuentas por cobrar al gobierno ya superaron los 10.000 millones de dólares. Sin embargo, todos los meses le gotea, como se dice, al Seguro Social por el aporte que hacen los empleados y los empleadores. En ese orden, el futuro asambleísta nacional, Ramiro González, ¿qué plantearía para que la población de pasivos, o sea, de jubilados, mejore su condición, tanto en lo que se llama salud principalmente, y también, por qué no decir, estos prestamitos, ¿no?, pequeños de los quirografarios, ¿no es cierto?, que no tengan esa tasa de interés alta, sino, yo diría, diferenciada? ¿Qué harías? Bueno, comencemos por el último. Ya. Nosotros, cuando estuvimos y formamos el Banco del IES, la tasa más alta que se cobraba para los hipotecarios era 9.5. Sí, señor. Ahora está 13. Sí. Pero te cuento que el viernes ya la bajaron. Por cuestiones electorales ya la bajaron y creo que está alrededor del 10%. Pero, o sea, es coyuntural el tema, no es una cosa estructural como nosotros lo habíamos planteado. Yo creo que el costo del dinero hay que bajarlo en el Ecuador. Y el BIES es para decirlo en español, un marcador de mercado, Ya. ¿no es cierto? Es decir, puede poner ritmo. Nosotros cuando... El referente. Es un referente. Nosotros cuando estuvimos en el IES logramos que la banca, acuérdate, cuando era antes, la banca solo te daba hasta 7 años para comprar una casa, Sí, señor. y al 13-14% de intereses. Nosotros logramos que la banca vaya también hasta 15 años y baje las tasas de interés. Pero de nuevo, si el BIES sube las tasas de interés, la banca también sube. Pues. Claro. Entonces, dejaron de que el banco del BIES sea ese marcador en la economía, que sea ese que fije tasas, por competencia, no por imposición, sino por competencia, por los recursos que existen. Desafortunadamente lo desfinanciaron al BIES, dándole exceso de recursos al Estado, y obviamente el IES no tiene plata para prestar este momento y se demoran ahora hasta 6 meses para un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Y prestan dinero afuera también ahora. Claro. Teniendo dinero. Dinero se están endeudando para equipar el hospital del norte de Guayaquil. Cuando nosotros lo hicimos a ese hospital, costaba casi 60 millones menos en la construcción, que con eso se lo hubiera equipado. Solo que nosotros hicimos concurso, ellos lo dieron a dedo. Entonces todas esas cosas hay que investigarlas, todas esas cosas hay que hacerlas muy bien, porque realmente para solucionar el tema hay que ver lo que está pasando, Clever, porque con el 40% que le quitaron al fondo de pensiones, ¿no?, están quitándole 1.000 millones anuales al seguro, al fondo de pensiones del IES. Eso es gravísimo porque se están comiendo lo acumulado, que eso no pasaba antes, porque había el aporte del gobierno. Entonces, ese fondo en apenas 2 años de vigencia ya se ha comido 2.000 millones de dólares de los activos que tenía el fondo de pensiones. Si a eso le sumas los 2.500 millones de salud, ya son 4.500 millones de los fondos actuariales, ya no de las proyecciones, sino de lo que actualmente se tiene, se le quitó. Porque si se pagaba mensualmente el tema de salud, el fondo de salud no debería tener ningún problema y podría seguir construyendo hospitales, podría seguir dando salud sin ningún problema, pagando a las clínicas privadas, es decir, dando una atención como se la dio en la época nuestra. Pero eso de haberle quitado 4.500 millones de dólares es una barbaridad. Por eso nosotros estamos planteando que hay que hacerse una nueva ley de la seguridad social, urgente. Yo creo que es lo primero que se debe llegar a hacer, porque es terrible lo que le está pasando a la seguridad social, se la comieron. Entonces, un gobierno que no se responsabilice de hacer una nueva ley es terrible. Y el seguro social, institución autónoma, pero no es autónoma. En la nueva ley que proyectas,
la quieres liberar. Entonces. El problema no es de autonomía, sino de gestión. Mira Ya. tú, porque en las leyes es tripartito. El consejo directivo, el presidente solo tiene el título de presidente, Claro. pero cada uno de los miembros tiene 33% de voto. E incluso antes había que se ponían de acuerdo los trabajadores y los empresarios, y el otro quedaba Claro, pintado quedaba nomás. 2 a 1 ahí. Claro, ¿no? Pero la gestión que nosotros hicimos, por ejemplo, fue que logramos hacer un acuerdo con los sectores privados y trabajadores, y logramos apoyar la mayoría, casi yo diría un 99% por unanimidad, porque se hizo una gestión en función de la institución. Y yo debo agradecer a Felipe Peso, por ejemplo, que es un representante de los empleadores, que se puso la camiseta, y lo mismo Luis Hidrobo, que estuvo todo el periodo conmigo, que posibilitaron hacer un trabajo eficiente en la seguridad social. Pero hay que hacerlo. Mire, logramos hacer 28 hospitales, 150 dispensarios del Seguro Social Campesino. Modificamos todas las clínicas. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ¿cómo lo recibimos y cómo lo dejamos? De especialidades, ¿no? Exacto, un hospital funcionando. Es decir, los centros, lo descongestionamos a Guayaquil, haciendo el de Milagro, haciendo el de Babahoyo, el de Santo Domingo, para que la gente no venga a Guayaquil, sino que en sus territorios tengan hospitales buenos. En Babahoyo hicimos un hospital de 120 camas y en Quevedo otro de 120 camas. Es decir, se descongestionó Guayaquil para que los habitantes de la ciudad tengan derecho a más espacio. En Puerto Viejo también hay ya un hospital nuevo, ¿no? En Puerto Viejo no. En Puerto Viejo íbamos a hacer el de Manta, ¿no es cierto? Pero se lo logró hacer. Y entonces realmente en Manabí hay que hacer un hospital. Se iba a hacer en Chone un hospital. Nosotros dejamos comprado el terreno y todo, y financiado, porque nosotros dejamos financiando 15 hospitales que no se lo lograron construir. Las 8:25 aquí en Huancavelica 8:30 AM. Estamos dialogando con el economista Ramiro González. Él es el director nacional del Partido Avanza y candidato a asambleísta nacional por las listas 8. Finalmente, Ramiro, en este caminar de todas las provincias que has visitado, ¿qué recepción o qué receptividad ha tenido el Partido Avanza con sus candidatos y particularmente con Ramiro González? Bueno, muy buena, porque la gente nos dice, miren, ustedes son los únicos serios, nos dicen, porque no están proponiendo paraísos ni nada. Después del debate presidencial realmente la gente se quedó muy preocupada, porque realmente el baratillo de ofertas que se hizo fue increíble. O sea, casi no quedó ningún candidato que ofrezca cosas que no se pueden hacer. O sea, ayer estábamos dividiendo una cosa sencillísima, ¿no es cierto? Y decíamos, si se divide el 1 millón de puestos de trabajo para el número de días, incluidos feriados y todo, se necesita generar 685 empleos diarios. ¡Diarios! No. Mira. No da el tamaño. No da el tamaño. Y eso incluyendo sábado y domingo. Si solo se pone los días de trabajo, llegan a ser 1000 empleos diarios. ¿Cómo se puede hacer eso? Para que la ciudad dé un ejemplo, cuando la Coca-Cola quiso invertir en el Ecuador $3,000 millones en 5 años, se iban a generar 3.500 puestos de empleo en 5 años. Pero con 3,000 millones de inversión. Claro. Entonces no se le puede engañar al pueblo de esa naturaleza. O decir, por ejemplo, que van a subir el bono de la pobreza de 50 a 150. Hasta 150. ¡Qué barbaridad! Es una irresponsabilidad terrible. Porque yo me acuerdo, porque eso sí se debatió en un gabinete, que en la época de la señora Duarte, demagógicamente se subió a 1.900.000 beneficiarios del bono. Y el presidente estalló en iras y les ordenó bajar, y bajaron a 1.100.000. Bajaron 800.000 ciudadanos que ya no tienen el bono, porque no había cómo pagarlo. Y ahora decirnos que nos vienen a ofrecer el triple, es una irresponsabilidad terrible, porque sin liquidez. Sin liquidez, o sea, sin recursos. ¿Cómo lo van a hacer? O querer subir la pensión jubilar del Seguro Social Campesino al doble también. Es una irresponsabilidad muy fuerte, ¿no? Sin liquidez también el Seguro Social. O sea, quebrado el seguro. ¿Cómo Claro. lo puede poner otra deuda más encima?
Entonces, ese tipo de cosas, y no solo es un candidato, porque el otro ofreció 250,000 puestos de empleo en 4 años, que son 1,000,000. La otra dice que son mínimo 800,000, es decir, todo mundo está, porque en las encuestas sale el empleo, pero lo lógico para generar empleo es dar confianza a la economía. Claro. Manejarla técnicamente a la economía y dar certezas al inversionista de que el Ecuador es un país serio, nada más. Correcto. Nada más. Exactamente. Eso Así es todo lo que hay que hacer, ecuatorianos. Seriedad desde el Parlamento. La gente de Avanza vamos a dar seriedad en el manejo. Apoyar en todo lo que se pueda al gobierno que sea, para que se vea que hay un país en marcha, que un país que no se detiene. Entonces, si hacemos solo eso, ya habremos justificado nuestro paso por la Asamblea. Porque realmente esto de que cada día te suban un impuesto, te quiten otro, te bajen otro, las empresas tienen que tener un departamento aparte para pagar solo los impuestos, cuando debería ser automático, la cosa más fácil y segura. Pero yo siempre les pongo el ejemplo de la Coca-Cola. Quiso invertir 3,000 millones, a los 3 meses subieron el tema de los precios de las gaseosas y ya la inversión ya no se la hizo. Ya no, claro. Entonces, hay que dar certezas de que somos un país serio, un país dolarizado, con inflación baja, con un marco jurídico estable. Ya hay exceso de dinero en el mundo. El mundo ya no necesita paraísos fiscales, necesita países como el Ecuador que se manejen seriamente para poder ser destino de inversiones. Y con muchos atractivos para la inversión. Por supuesto tenemos mano de obra calificada, tenemos gente que ha estudiado en el exterior, porque realmente las familias, no el Estado, porque el Estado recién ha mandado a estudiar gente afuera, pero las familias hemos hecho un esfuerzo enorme de mandar a nuestros hijos a estudiar afuera. Entonces tienes una mano calificada, respetable en el Ecuador, que desafortunadamente en este momento está afuera. Y también tienes que crearles estímulos al sector privado para que siga generando empleo. Pero simplemente como ellos mismos dicen, no nos freguen la vida, déjennos trabajar. Claro. Con un marco jurídico estable. Vea, este es un marco. Si usted invierte ahora, en 8 años no le vamos a topar. Entonces el empresario sabe cómo hacer su flujo de gastos y de costos en la empresa. Así y se acabó el tema. Ramiro, una despedida para los oyentes de Huancavilca, para 7 provincias nos escuchan, ¿no? Así es, yo sé, y no, simplemente decirles a los ecuatorianos que vayan ese día, el 19, con ñeque, con decisión, pero sobre todo con esperanza, de que este país sí se lo puede manejar racionalmente, que mandemos a la Asamblea a gente capaz, gente que tenga experiencia para poder plantear las soluciones al país, y pedirles que nos ayuden, que ese día marque todo, vote 8, y que nos ayuden a nivel nacional, que tenemos una gran estructura nosotros con nuestro partido Avanza. Ramiro, un abrazo. Muchas gracias a usted. Volvemos.